Y nos ocupamos de la situación de la agroexportadora Vicentín, por eso ya estamos en comunicación telefónica con Carlos Del Frade. Él, además de colega, es el diputado provincial de Santa Fe por el Frente Social y Popular. Carlos, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Buenos días. Justamente desde aquí, desde Reconquista, del norte profundo de la provincia de Santa Fe, siguiendo el caso. Consultarle, Carlos, en primer lugar, lo que ha significado el impacto de la marcha realizada ayer y las declaraciones del propio intendente a raíz de la disposición judicial que devolvió la empresa Vicentín a sus dueños. Sí, en primer lugar me parece que lamentablemente se agitan miedos a partir de consignas vacías y se socializa muy poco la información para después movilizar y exacerbar los localismos que tiene que ver con la identidad clara, concreta que tiene Vicentín, especialmente aquí en Avellaneda y Reconquista. Pero no hay información, hay una especie de irracionalidad en el discurso que genera y que busca generar miedo para ver si se puede atraer a gente a una especie de reedición de lo que fue la lucha por la 125. Acá el tema claro y que no se va a dar es que justamente los estafados aquí son productores del campo profundo de la provincia de Santa Fe, así que más allá de eso que se presentó en distintos lugares de la Argentina, lo que hay que garantizar es la investigación para sacarnos de encima a los corruptos del Estado que colaboraron con el saqueo del Banco Nación fundamentalmente, y a los corruptos de la empresa que tiraron por la borda la mayoría de los 90 años en pos de una timba financiera que lo termina poniendo Vicentín, la primera agroexportadora de la Argentina, con una deuda de 1.350 millones de dólares. Eso es fundamental. Y después avanzar hacia algo democrático que es para nosotros el debate en el Congreso de la Nación de la ley de expropiación. Del Frade, ¿cómo le va? Buen día. Verónica Urriola Beitia lo saluda. Ahora, ¿cómo tomaron la resolución del juez, por un lado, de reponer a los directivos de la empresa y, por otro lado, cómo observan el plan alternativo que presentó el gobernador Perotti? Lo del juez es una medida de primera instancia, es decir, fácilmente se puede rechazar y se puede discutir, porque incluso ya hay algunos juristas que están diciendo que esto no tiene que ver ni siquiera con la jurisdicción del juez, que es un hombre muy honesto, pero que está muy presionado por lo que significa vivir acá, justamente en la ciudad de Reconquista. Y la decisión de Perotti, a mi entender y en mi punto de vista, no nos cierra porque deja de lado al Congreso de la Nación, al no hablar de expropiación, como si fuera una palabra que tiene una especie de polvo maligno, y en realidad la expropiación es del tiempo de Juan Bautista Alberdi, abre el debate en el Congreso y dejar de lado el Congreso habilita las mesas chicas de la política y la economía para generar más impunidad que justicia. Acá lo que necesitamos es primero generar justicia y después hacer de Vicentín lo que sigue siendo, pero que responda más a intereses nacionales que multinacionales. Carlos, consultarle dos cosas entonces. Usted dice que se necesita justicia. ¿Qué implica eso en este momento para Vicentín? Y usted apuesta también a que el proyecto llegue al Congreso Nacional. Sin embargo, el interventor reunido con Alberto Fernández en las últimas horas dijo que puntualmente no nos aferramos a ningún instrumento, es decir, no se aferrarían tampoco a la expropiación. Sí, yo respeto muchísimo la opinión de alguien que además tiene un gran conocimiento. Ahora, desde lo político, lo único que habilita la vía democrática de la discusión, ya que tanto se habla de la República, es que el Poder Legislativo disputa la suerte de la primera agroexportadora de la Argentina. Así que me parece que necesariamente eso tiene que pasar por el Congreso, como pasa en Europa, en los principales países capitalistas, por otro lado. Así que eso es lo que me da la sensación. Y la otra pregunta me habías dicho. La justicia, usted hablaba justamente del rol de la justicia en esta situación. ¿Por qué puntualmente? Claro. Porque acá es como una especie de, para hacer una paráfrasis de la pandemia, si usted me permite, nosotros estamos en fase 1 del tema Vicentín, y esta fase 1 dura 60 días, es la intervención que además pidió la propia empresa, de acuerdo a lo que dijo el presidente de la Nación. Y en esa intervención se tiene que profundizar la investigación para saber quiénes fueron los funcionarios corruptos del Banco Nación, del Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que se comportaron como Estado bobo y cómplice para Vicentín. Y por otro lado, también se tiene que ver dónde fue a parar la plata, porque de acuerdo a la justicia penal paraguaya y a la justicia penal argentina, a través de una muy buena denuncia que hace la Unidad de Información Financiera el viernes de la anterior semana, acá de lo que se trata también de fuga de capitales, de lavado de dinero por casi 200 millones de dólares que hay que justamente llevar a la justicia para que esos directivos corruptos de Vicentín no estén más,
porque esto no solamente le hace mal a la Argentina, le hace mal a la propia empresa Vicentín. Usted relacionaba la protesta del sábado con las de la 125 en el año 2008. ¿Cree que esto puede ir en escalada, que hay un intento por rememorar o reeditar la 125, las protestas por la 125? No tengo duda que para ciertos sectores del PRO, de Cambiemos, del partido de Mauricio Macri, quieren hacer eso, pero acá, cuando ellos vienen por Vicentín, vienen por el campo, dejan de lado la realidad, porque la realidad dice que los 1000 productores del campo fueron estafados por Vicentín. Así que el que va por el campo es Vicentín, no el Estado. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Carlos del Frade, periodista, pero además diputado provincial de Santa Fe por el Frente Social y Popular. Gracias por comunicarse y atendernos esta mañana, Carlos. A ustedes, que la pasen muy bien.